¿Cuáles son las empresas más rankeadas en el Ecuador? De acuerdo con Merco.info, en el cual me tomo la atribución de leer, están Corporación Favorita, Nestlé y Pronaca repiten estas tres posiciones en el ranking Merco Empresas Ecuador 2022. También está Cervecería Nacional, quien vuelve a ocupar el cuarto puesto, mientras que Holcim asciende al quinto puesto. Completan el top 10 el Almacenes Tía en el sexto, Grupo Promérica en el séptimo, Pacari en el octavo y Consorcio Novis en el noveno, y Toyota está en el décimo. En cuanto al ranking de líderes que ocupan de nuevo la primera y segunda posición, está Isabel Novoa de Consorcio Novis y Andrew Wright de Corporación Favorita respectivamente. En el tercero encontramos a Angelo Caputi, quien es de Banco Guayaquil, que sube de la cuarta a la tercera posición. Luis Baker de Pronaca, Santiago Peralta de Pacari, Roque Sevilla Grupo Futuro, Carlos Cueva González de Difari, Fidel Egas, Banco Pichincha, José Luis González, Cervecería Nacional y Michel Deller de Deca Management y el Independiente del Valle y algunos centros comerciales. Merco Empresas y Líderes del Ecuador 2022 ha contado con la participación de 453 directivos de grandes empresas, 25 analistas financieros, 41 periodistas de información económica, 34 responsables de ONG, 26 responsables de sindicatos, 25 responsables de asociaciones de consumidores, 37 catedráticos de área de empresas, 35 DIRCOMs y líderes de opinión, 1943 consumidores. Junto a estas evaluaciones se considera un análisis de la reputación en el ámbito digital de estas empresas. Merco Digital, con más de 82.484 menciones, y la realidad de estas por medio de la evaluación de méritos reputacionales por parte de estas mencionadas 78 empresas. Según Wambra Medio Digital, hace un artículo que titula El Rey del Banano, Grupo Novoa, y nos dice lo siguiente: ¿qué es el Grupo Novoa? ¿Cuáles son sus intereses dentro del Estado? Por Verónica Galvo Piña, de Wambra Digital. Daniel Novoa Sin, Daniel Royce, ¿cómo es el nombre? Royce Christ Novoa Sin pasó a la segunda vuelta electoral en las elecciones generales 2023. Junto con Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, Novoa Sin es heredero de una de las fortunas más grandes del Ecuador, iniciada por su abuelo Luis Novoa Naranjo. Con la bananera Novoa S.A. fundada en 1947. E Industrial Molinera en 1976, la primera dedicada a la exportación de banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno. Esta familia forma un grupo económico empresarial conocido como Grupo Novoa, o también llamado Exportadora Bananera Novoa, y ocupa el puesto 19 en el ranking de grupos económicos del Servicio de Rentas Internas. Pero ¿cómo es que se estructuró este grupo? ¿Qué intereses tiene en llegar a Carondelet? Resulta que el grupo Novoa, la familia Novoa con Álvaro Novoa a la cabeza, forma un grupo económico y empresarial conocido como Grupo Novoa, o también llamado Exportadora Bananera Novoa. Estos son un grupo económico porque tienen por encima un control sobre la economía del país, y además porque, al igual que otros grupos en América Latina, son corporaciones familiares que se han construido sobre todo con base en el lazo social, al mantenimiento de un patrimonio que en muchos casos tiene orígenes en los privilegios coloniales, como así lo explica el sociólogo y analista David Suárez. Ecuador tiene 302 grupos económicos hasta 2021 según Servicio de Rentas Internas. 302 grupos económicos. SRI, entre los principales grupos económicos del país están grupos bancarios
importadores y distribuidores transnacionales y grupos agroexportadores, donde se incluye la familia Noboa. El grupo Noboa ocupa el puesto 19 en el ranking, según tamaño del catastro de grupos económicos del SRI, publicado en 2021. Este ranking mide la conformación y el comportamiento tributario de los grupos económicos. Los intereses de la exportadora bananera Noboa van desde la agroexportación, en el comercio, en la industria y también en la banca. Así lo explica el sociólogo David Suárez. Actualmente, este grupo se encuentra conformado por 141 integrantes. 4 de ellos son instituciones financieras, 17 personas naturales, 5 personas extranjeras, 119 sociedades nacionales, 15 sociedades extranjeras, 21 contribuyentes especiales, 6 contribuyentes de importancia recaudatoria, y entre las principales empresas que conforman este grupo Noboa son Noboa Trading Corporation, la exportadora de banano, el Café Industrial Molinera, Fed Pacific General Ecuador, compañía de seguros, industria cartonera ecuatoriana, son parte. Exportadora bananera Noboa e Industrial Molinera son las empresas insignes de este grupo. La bananera fue fundada en 1947 por Luis Noboa Naranjo, considerada el patriarca del grupo, mientras que Industrial Molinera, que mantiene la franquicia de la Avenida Quaker, inició operaciones en 1976. Luego de años de litigio por la herencia de Noboa Naranjo, la administración de la bananera y otras empresas pasó a su hijo Álvaro Noboa, en tanto que el ingenio Valdés pasó a manos de Isabel Noboa, la cuarta hija de Luis Noboa, quien posteriormente conformaría el grupo Novis, otros de los grandes conglomerados económicos del país. Sin embargo, hoy en día Álvaro Noboa y Alvarito, como se lo conoce popularmente, no es administrador ni tampoco accionista actual de ninguna empresa de al menos en el país, según información de la Superintendencia de Bancos. La última empresa de la cual fue su presidente ejecutivo fue Agrojorol S.A. hasta 2004, mientras que dejó la presidencia la exportadora bananera Noboa en 1999 para postularse a la presidencia de la República. Desde ahí lo conocemos en campaña. El patrimonio económico de Noboa se calcula entre 1.200 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones de dólares son parte de la fortuna Noboa y 200 millones de dólares parte de su fortuna personal, como se señala así la investigación. El clientelismo político en Ecuador, configuración de redes clientelares en Cotopaxi, caso Álvaro Noboa, de la politóloga María Belén Rocha Díaz, actualmente como representante legal y presidente de la exportadora y de la industrial molinera, figura Roberto Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa y quien en su momento fue director provincial del partido Noboa PRIAN y asambleísta constituyente en el 2008, mientras que entre los accionistas de la exportadora Noboa están 2 empresas extranjeras. Una de estos accionistas es la Freight Shippers Limited, radicada en las Bahamas, país reconocido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraíso fiscal, y esta empresa aparece con un capital de ¿cuánto? Con un capital de la fortuna y el patrimonio de Álvaro Noboa, así como el pago de impuestos por parte de las empresas con las cuales está relacionado, y se han puesto en el debate público, principalmente cuando se ha candidatizado a la presidencia de la República su hijo, Danielito.
Pero ¿cómo comenzó este grupo económico? El origen de la fortuna Noboa, Luis Noboa Naranjo, como todos sabemos, abuelo del ahora candidato presidencial Danielito Noboa, fundó en 1947 Exportadora Bananera Noboa S.A. e Industrial Molinera en 1976, la primera dedicada a la exportación de banano y la segunda al abastecimiento de harina y avena del mercado interno. El sociólogo David Suárez asegura que estos negocios en Noboa iniciaron años antes con la venta esta de arroz al exterior a través de un contrato de exportación de arroz que los Estados Unidos habían respaldado durante la Segunda Guerra Mundial para compensar la pérdida de arroz que tenían desde Japón. Estos eran cupos destinados para productores en condición de competencia. Noboa luego expandió sus cultivos de arroz hacia terrenos antes ocupados por comunidades campesinas de la costa. Hay un primer momento de acumulación por despojo. Ese sería el origen de la fortuna de Grupo Noboa. Según Suárez, Noboa Naranjo fue amigo del también empresario Juan Javier Marcos, quien era en su momento el hombre más rico del país y con gran influencia política, al punto que su abogado era Carlos Alberto Arroyo del Río. Vea usted, presidente de la República entre 1940 y 1944. La fortuna de Noboa, reseña David Suárez, comenzó a crecer de manera que para 1941 ya contabilizaba $1.000.000 en la época. Posteriormente, el negocio se expandió a la exportación de banano, y esto luego de que las empresas estadounidenses Standard Fruit y United Fruit Company, en alianza con Noboa y otros empresarios más locales como la familia Wong, por ejemplo, ¿te suena?, impulsarían plantaciones y la venta de esta fruta en Ecuador. Explica Suárez que la estrategia fue trasladar la producción bananera a países bajo un sistema distinto, hacer alianzas con oligarquías nacionales y que estas oligarquías nacionales controlasen la exportación y la producción. Un control que se hace desde la exportación, y esto hace que Luis Noboa sea en su momento el hombre más influyente en todo lo que tenía que ver con la política agrícola. Así lo asegura Anaí Makarov, investigadora del Observatorio del Cambio Rural, o CARU, como se dice. En otras palabras, el modelo agroexportador del banano consiste en dejar que pequeños o medianos productores siembren la fruta, a la par que existe grandes haciendas. Sin embargo, la venta al exterior está monopolizada en pocas manos. Según Anaí Makarov, el 78% de la producción está en manos de pequeños productores. Cuando dicen esto, se olvidan mencionar que estos pequeños productores tienen menos del 22% del área sembrada, mientras que solamente el 4% de los grandes productores tienen el 43% del área sembrada. Entonces, lo que se ve es una gran concentración tanto de la producción como de la comercialización. La concentración de la tierra por parte de los grandes productores también se da por despojo, así lo explica Makarov, ya que varios campesinos pierden sus tierras al no poder pagar sus deudas que adquieren con estos grupos y pasan a ser trabajadores de sus plantaciones. El grupo Noboa, a través de la bananera Noboa y el grupo Wong, con Reinbanpak, también controlan todo este mercado de comercialización en lo que tiene que ver con la producción de cajas de cartón, cartonería ecuatoriana y fertilizantes Fertiza, de manera que los pequeños y
medianos productores tienen que comprar dichos insumos a estos grupos. David Suárez, del que les estaba mencionando, agrega además que este conflicto permanente por el costo de la caja de banano para la exportación es parte de la desigualdad que beneficia a estos grupos y les permite mantener su monopolio, de manera de tal que exportadora bananera Noboa es una de las 4 más grandes empresas de la corporación del mundo, de la exportación en el mundo. A esto se suma que han contado con recursos estatales para el crecimiento de su negocio. Se han beneficiado del Estado. Anaí Makarov, investigadora del Observatorio del Cambio Rural, recuerda que durante los años de la dictadura militar entre los 1964 y 1976, la bananera Noboa realizó una alianza con el gobierno para arrendar la flota ecuatoriana a precios bajos y con una subvención de petróleo, lo que esto beneficiaría a sus exportaciones. Esta alianza para Makarov coincide con el primer momento del gran crecimiento de este grupo, de manera que Bananera Noboa se convierte ya en esos años en uno de los grandes grupos económicos más grandes del país, pasando de tener el 16% del mercado del banano a tener el 48%. A su muerte en 1994, Luis Noboa Naranjo tenía ya una fortuna calculada de 1.200 millones de dólares. Es decir, en 53 años pasó de tener $1 millón a sumar 1.200. Con la ayuda del Estado. Y ahí el interés que tiene Daniel Noboa por llegar a la presidencia. Seguramente tiene intereses económicos, por supuesto. Su crecimiento, evasión fiscal y paraísos fiscales. Para la investigadora del OCARU se cuentan grandes relatos sobre la fortuna de Luis Noboa Naranjo, asegurando que fue gente que trabajó mucho, entre comillas, que hizo todo desde abajo. Sin embargo, aclara que su crecimiento económico se da por los recursos estatales que llegan a poseer estas formas de transferencia que no tienen que ver necesariamente con esas cosas ilegales, pero sí poco éticas, y con la influencia que esos grupos económicos tienen en las políticas estatales para este crecimiento. Sin embargo, Anaí Makarov señala que en cada momento de gran crecimiento económico de este grupo o de estos grupos se han puesto en marcha factores como la evasión fiscal a través de la gran cantidad de empresas en paraísos fiscales, que es una forma de evasión fiscal y que además estaría lejos de pensar que es un interés en el crecimiento estatal, y se evade y se saca el dinero afuera. Así, la Freed Shippers Limited no es la única offshore vinculada con este grupo Noboa. Y sigo. Otro factor es la salida de divisas hacia paraísos fiscales, es decir, el dinero que estos grupos ganan por su actividad empresarial no regresa en su totalidad al país y no paga impuestos, sino que se va en parte a países donde pueden evadir y eludir impuestos. Así, en el año 2020, Grupo Noboa envió $18.20 millones hacia paraísos fiscales, es decir, un 18% de sus divisas, y otra parte también sale a países no considerados paraísos fiscales. Industrial Bananera o Molinera es la empresa que más dinero envió del grupo, con $16 millones en 2020, según el SRI. Este año el grupo pagó por impuesto a la salida de divisas a países considerados como paraísos fiscales $910.318.055, algo así, $910.318, más o menos. Pero no solo eso, Bananera Noboa también se ha caracterizado por adeudar
impuestos a la SRI. En el año 2019, exportadora bananera Novoa fue parte de los 140 grupos empresariales cuya presión fiscal del impuesto a la renta fue inferior al 1.5%. Ya en 2013, este grupo adeuda al SRI 995 millones de dólares ante la falta de pago. El Estado decidió incautar la hacienda La Clementina, que fue en su momento la hacienda más grande del país, dedicada, entre otras cosas, al cultivo de banano. Pero las deudas de este grupo continúan y con un corte del 5 de septiembre del 2023, el SRI reporta un endeudamiento entre saldo e intereses por 88 millones de dólares, más o menos. A ver, es que además encabezan el ranking de deudas con el Servicio de Rentas Internas entre un total de 25 contribuyentes. Es bastante. Harto dinero. Crecimiento con la explotación laboral y trabajo infantil. Y en esta parte, el otro factor que ha contribuido en el crecimiento de este grupo Novoa es el no pago de sueldos dignos y el no pago de afiliación al seguro social de sus trabajadores. Para Makarov, las ganancias de estos grupos económicos son lo suficientemente amplias que les permitirían generar empleo digno, pero esto no sucede. También añade que estos niveles de industrialización y tecnificación de las empresas del Grupo Novoa son mínimos, es decir, no reinvierten en el país, lo que esto permite que sus ganancias se aseguran a través de la fuga de capitales. A esto suman las constantes denuncias por trabajo infantil. Por trabajo infantil que en el año 2002 hizo Human Rights Watch, una organización internacional de derechos humanos. En su informe señala la cosecha de mala vida, trabajo infantil y obstáculos a la libertad sindical en las plantaciones bananeras del Ecuador, donde señaló además que niños ecuatorianos de incluso 8 años de edad en los campos bananeros y en las empacadoras, donde están expuestos a pesticidas tóxicos y a otras condiciones laborales de falta de seguridad que violan sus derechos. Asimismo, están las denuncias por despidos, amenazas incluso hacia la integridad física de los trabajadores de las plantaciones de banano que se intentan sindicalizar en sus haciendas o empresas. La Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ASTAC, asegura que existen trabajadores sin contratos ni afiliación o con subafiliación, al igual que trabajadores que no reciben el salario mínimo, mismo que depende del número de cajas de banano empacadas o de superficie del campo bananero obrado, sumado a las denuncias de afectaciones a la salud por las fumigaciones aéreas a los cultivos de banano y a las malas condiciones del trabajo. Los Novoa, ¿para qué quieren el poder político? ¿Para qué? Resulta, la gran fortuna Novoa también ha sido impulsada por la influencia y la presencia política que han llegado a tener en el Estado, ya sea con representantes o candidatos propios en la presidencia y en cargos claves del Estado. Para Makarov, estas políticas estatales que benefician a estos grupos se logran ya sea mediante el lobby, que es algo que ejercía muy bien Luis Novoa Naranjo, o mediante la captura corporativa del Estado o las llamadas puertas giratorias. La familia Novoa ha participado activamente en la política, ya sea mediante el lobby, cargos públicos o con candidaturas a la presidencia de la Asamblea Nacional o a la presidencia.
El pionero en llegar a la presidencia fue Diego Noboa Arteta, tatarabuelo de Luis Noboa, quien fue jefe supremo del Ecuador en 1850 y presidente de la República entre 1850 y 1851. Diego Noboa Arteta. Y más recientemente Gustavo Noboa Bejarano, emparentado con los Noboa Asín, quien fue vicepresidente de Yamil Maguad y mandatario en los años 2000 a 2003. A esto se suma la influencia en el poder que tuvo Luis Noboa Naranjo, abuelo de Daniel Noboa. Entre sus amigos en el poder se puede nombrar al expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que estuvo en el poder entre 1961 a 1963, y León Febres Cordero, también presidente del país entre 1984 a 1988, y quien fue alto directivo en Industrial Molinera, Sociedad Anónima San Luis y Ingenio San Carlos también, y Cartonería Ecuatoriana, todas las empresas de Noboa. Esta relación hizo que el expresidente Jaime Roldós tildara a Febres Cordero en su entrevista televisiva como el insolente recadero de Luis Noboa. Por ello, David Suárez asegura que aunque popularmente se dice que Febres Cordero era el dueño del país, esto no es cierto. El expresidente era apenas el recadero, un empleado de la corporación Noboa. Repito, a esto se llama la influencia en el poder que tuvo Luis Noboa. ¿Cuál fue la influencia? Entre sus amigos en el poder se puede nombrar al expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que estuvo en la presidencia entre 1961 a 1963, y a León Febres Cordero, presidente entre 1984 y 1988, quien fue un alto directivo en Industrial Molinera, además de Sociedad Anónima San Luis, Ingenio San Carlos, Azucarero y Cartonera Ecuatoriana, todas empresas de Noboa. Esta relación hizo que el expresidente Jaime Roldós, ya fallecido, tildara a Febres Cordero en una entrevista televisiva como el insolente recadero de Luis Noboa. Por ello, David Suárez asegura que aunque popularmente se dice que Febres Cordero era el dueño del país, esto no es cierto. El expresidente era apenas el recadero de un empleado de la corporación Noboa, apenas un recadero. Pero la carrera política de la familia Noboa no queda allí. Antes de Daniel Noboa, sus padres Álvaro Noboa y Anabela Asín terciaron para la presidencia y vicepresidencia de la República en varias ocasiones, y fueron asambleístas constituyentes en el 2008. Sin embargo, Alvarito, como se lo conoce popularmente, fue destituido de la constituyente por no declarar sus bienes patrimoniales. En cuanto a la función pública, Noboa ocupó la Junta Monetaria en agosto 1998 a febrero 1997, durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Es en ese entonces este organismo, máxima instancia del Banco Central, era el encargado de ordenar las devaluaciones del sucre respecto del dólar. Patricio León, en su texto que dice la cuestión regional, las autonomías y la dolarización en Ecuador, menciona que los grupos económicos buscaban representación en este organismo para asegurarse créditos y beneficios. Las candidaturas de Álvaro Noboa a la presidencia de la República fueron 5, y en 3 de estas llegó a segunda vuelta, en todas ellas con el tema "Adelante Ecuador, adelante". La primera candidatura fue en 1998 con el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano del expresidente Abdalá Bucaram, en donde dicha ocasión llegó a la segunda vuelta junto con Yamil Maguad
aunque perdió por muy pocos votos y en medio de denuncias de fraude. Así es, un año después, en el año 99, creó su propio partido, el Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN, con el cual participó en las siguientes elecciones y lograría presencia en el anterior Congreso Nacional. Noboa se candidatiza por segunda ocasión en 2002 y perdió la presidencia nuevamente a segunda vuelta con Lucio Gutiérrez. Más tarde, en el 2006, se postula a la presidencia en una tercera ocasión y va a segunda vuelta, y esta vez con Rafael Correa. Realizó un cuarto intento en 2009, ocupando tercer puesto, mientras que en las elecciones 2013 quedó en quinta posición, siendo su peor resultado electoral. Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral eliminó su partido por malos resultados. En el 2021, Álvaro Noboa intentó candidatizarse por sexta vez con el movimiento Justicia Social, pero su postulación fue rechazada por el organismo electoral. Anabela Asín, en cambio, se presentó en 2 ocasiones como binomio de Noboa a la vicepresidencia en 2009 y en 2013. En esta elección, según declaraciones de Alvarito, recogidas por diario El Comercio, los entonces candidatos Mauricio Rodas y Guillermo Lasso también habían buscado que Asín sea su binomio. En el 2006 ganó una curul en el anterior Congreso Nacional con el PRIAN, donde encabezaba la lista de diputados provinciales por Guayas. Por ser la diputada más votada, tuvo posibilidades de presidir el Congreso, pues además su partido en ese momento era la bancada más numerosa. Sin embargo, Asín no aceptó la nominación, alegando que le era imposible por ser madre y esposa, mostrando una línea pues conservadora en su accionar. El papel político de Anabela Asín no termina allí. Ella dirige la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, creada por Álvaro Noboa en 1981. Parte del trabajo de esta fundación se basa en brigadas médicas que se ponen en funcionamiento durante las campañas presidenciales de los Noboa. Lo hicieron cuando Alvarito fue candidato y ahora con Daniel, pero también coordinadas por Asín, aunque en la actual campaña también se sumó la figura de Lavinia Balbonesi, esposa del actual candidato. Todavía no hablemos de mandatario. Tanto Anabela Asín como Lavinia Balbonesi jugaron un rol desde lo estético, poniendo a la mujer en el sector más frágil, femenino y más dulce para abrazar y besar y ofrecer espacios. La típica, abrazar niños. Así lo analiza la catedrática Caroline Ávila, y este rol se mostró en su quehacer durante las brigadas que sostuvieron la campaña política de Noboa. Pero, ¿para qué esta presencia política de los Noboa? El sociólogo David Suárez sugiere que estos grupos económicos necesitan del poder político para poder mantenerse su patrimonio. Buscan el poder político para mantener sus monopolios, para obtener ventajas competitivas y sobre todo para generar la legislación a favor de sus negocios, sin la protección del Estado. Esto cuadra. Los grupos económicos como el Grupo Noboa entran en momentos donde tienen que desarrollar una política empresarial más competitiva, y esto les cuesta. También asegura que la principal apuesta de estos grupos al llegar al poder es bajarse los impuestos que les afectan
Y así Guillermo Lasso, por ejemplo, redujo el impuesto para la salida de divisas o capitales y el impuesto a la herencia. Álvaro Noboa, en cambio, va en una especie como de revancha de lo perdido en la década anterior porque sus ingresos se han mermado por el pago de impuestos, la confiscación de la hacienda La Clementina, entre otros aspectos más. Y ahora la historia se repite con Daniel Noboa. Daniel Noboa empezó su carrera política hacia la presidencia del Ecuador ya en 2021. Fue electo asambleísta de la provincia de Santa Elena por el Partido Ecuatoriano Unido y presidió la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa de la Asamblea Nacional. En abril de 2023, su nombre sonaba entre los asambleístas independientes como posible opción para presidir el legislativo, y esto por el recambio de autoridades que se llevó a cabo el día 14 de mayo. Sin embargo, no logró los acuerdos políticos que él necesitaba. Días después llegó a la muerte cruzada decretada por Lasso, lo que esto abrió la puerta a la posibilidad a nuevas elecciones presidenciales en el país. Noboa oficializó su candidatura el 2 de junio, apoyado por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, lista 4, y Mover, lista 35, mientras espera la inscripción de su movimiento, Acción Democrática Nacional ADN, que coincidencialmente lleva las siglas de su nombre, Daniel Noboa Asín, pero al revés. Heredero de una de las fortunas más grandes del país, Daniel Noboa encara su primera campaña presidencial. Busca la silla de Carondelet que le ha sido esquiva a su padre, mientras pone en marcha las brigadas médicas de su madre, regala camisetas, fundas de avena y reedita al ritmo de la electrónica la vieja canción que usaba Alvarito. Llegó la esperanza que todos queremos. Bla. Es una de las primeras entrevistas tras ganar la primera vuelta. El candidato ya mencionaba algunos nombres de quienes serían sus ministros. Los nombres no son nuevos, son conocidos de la familia Noboa. Según el politólogo y docente universitario Hernán Reyes, Daniel Noboa representa a otro sector de la élite y del empresariado ecuatoriano, los mismos que llegarían a beneficiarse si es que él llega a la presidencia, a través de un reducido pago de impuestos, de salarios más bajos, de leyes ambientales menos restrictivas o de menor costo para enviar su dinero al exterior. Así lo afirma el economista Pablo Dávalos. Beneficios que los grupos económicos como los Noboa han conseguido permanentemente por sus guiños permanentes con el poder político de turno y que les permitiría seguir sumándose sus fortunas. Qué interesante. Hay que conocer